No fue el dolor, fue cuánto tiempo se quedó sin que dijeras nada. Al principio parecía algo pequeño, algo que no necesitaba ser nombrado, algo que iba a acomodarse solo si lo dejabas en silencio. Y lo dejaste. No porque fueras fuerte, ni porque supieras qué hacer, sino porque no había una forma clara de explicarlo. Entonces lo guardaste y seguiste. Seguiste con lo que ya estaba en marcha, con lo que no podía detenerse, con lo que no dependía de cómo te sentías. Desde afuera todo seguía igual, pero por dentro algo empezó a moverse distinto. No de forma evidente, no de forma clara, solo distinto. Pero no se trata solo de aguantar. Se trata de lo que empieza a cambiar mientras sigues sin decir nada. Porque tal vez no fue el silencio lo que lo hizo más llevadero. Tal vez fue el silencio lo que lo volvió permanente. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque cuando algo se queda demasiado tiempo, deja de sentirse como algo que vino de afuera. Se vuelve parte. No te dolía menos, te dolía desde otro lugar. Y eso no lo notas al inicio. Lo notas después. Cuando reaccionas diferente sin haberlo decidido. Cuando dejas pasar cosas que antes te habrían detenido. Cuando algo ocurre y ya no buscas entenderlo de inmediato. Y no sabes por qué. No lo analizas. Solo pasa. Y no es solo eso. Porque en ese cambio también hay algo que se apaga. No una emoción fuerte. No algo visible. Algo más leve. Como una expectativa que deja de insistir. Como si una parte de ti dejara de esperar sin avisarte. Y eso cambia más de lo que parece. Porque cuando dejas de esperar, también dejas de sostener ciertas tensiones. Y ahí se abre algo. Algo que no es alivio. No es paz. Es otra cosa. Un espacio. Y ese espacio no siempre es cómodo. Pero está. Y ahí se rompe algo. Empiezas a notar que ya no todo entra igual. Las palabras, los gestos, las situaciones, no te atraviesan con la misma fuerza. Y no es que no importen, pero no ocupan el mismo lugar. No desapareció, dejó de ser el centro. Y no es solo eso, porque cuando algo deja el centro, todo lo demás se reorganiza, sin que lo decidas, sin que lo busques, sin que lo notes en el momento. Y aquí es donde cambia otra vez. Porque no es que te volviste más fuerte, es que dejaste de reaccionar desde el mismo punto. Y eso altera todo. Las conversaciones se sienten diferentes. Las respuestas ya no son urgentes. Las preguntas, incluso, pierden peso. Y tú observas más. Intervienes menos. No porque hayas aprendido algo, sino porque ya no hay la misma energía para hacerlo como antes. Y eso no es indiferencia. Ya es otra forma, otra lógica. No cambiaste lo que pasó, cambiaste desde dónde lo miras. Y eso se nota en detalles. En lo que eliges no decir. En lo que decides no seguir. En lo que dejas caer sin resistencia. Y no es solo eso. Hay algo más que empieza a aparecer. Algo que no es inmediato. Algo que no tiene forma clara. Algo que no encaja con la idea de superar. Porque no se trata de superar. Se trata de cómo se queda. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque no es que el dolor se haya ido. Es que dejó de ocupar el mismo lugar dentro de ti. Y eso lo cambia todo. Aunque desde afuera nada haya cambiado. Y en ese nada cambió, hay un cambio profundo. Uno que no se explica. Uno que no se ve. Uno que no se puede enseñar. Solo se siente. Y ahí aparece otra capa. No evidente. No definida. Pero presente. Como si todo eso no hubiera sido solo una experiencia, sino parte de algo más amplio.
algo que no puedes nombrar, pero que empieza a influir en cómo estás. Y no necesitas entenderlo. No ahora. Porque no se trata de encontrar sentido. Se trata de notar que algo sigue moviéndose. Aunque no lo veas, aunque no lo controles, aunque no sepas hacia dónde va. Y no es solo eso, porque en ese movimiento también cambia la forma en que te sostienes. Ya no intentas cerrar todo. Ya no buscas respuestas inmediatas. Ya no necesitas que todo tenga lógica. Y eso reduce algo. No el dolor, la urgencia. Y cuando la urgencia baja, todo se siente distinto. Más lento, más amplio, más difícil de definir. Y eso cambia todo. Empiezas a vivir sin intentar resolver cada cosa, sin intentar ordenar cada emoción, sin intentar explicar cada sensación. Y eso no es abandono. Es otra forma de estar. Más cerca de lo que ya está pasando. Menos enfocada en cambiarlo. Y aquí es donde cambia otra vez. Porque tal vez no se trataba de entender el dolor, sino de ver qué hacía contigo mientras estaba. Y eso no es evidente. No lo ves cuando estás dentro. Lo notas después, cuando miras atrás y algo no encaja del todo. No porque esté mal, sino porque ya no es igual. No se resolvió. Se transformó en otra forma de estar. Y no es solo eso. Hay algo que todavía no se muestra completo. Algo que no aparece mientras estás en movimiento. Algo que necesita silencio. Espacio. Tiempo sin distracción. Ahí se asoma. No como respuesta. No como claridad. Como una sensación de que todo esto no fue solo sobre lo que dolió, sino sobre lo que cambió sin que lo vieras. Y tú estás ahí, en medio de eso, sin cierre, sin explicación, sin necesidad de terminarlo. Y eso abre otra forma de ver. No definitiva, no completa, pero suficiente para notar que algo sigue ocurriendo, aunque no sepas exactamente qué. Aunque no sepas exactamente qué. Sigue ahí. No como una idea, no como una conclusión, más como una presencia. Algo que no pide atención, pero tampoco desaparece. Y tú ya no intentas empujarlo. No lo corriges. No lo ordenas. Solo lo dejas estar. Pero no se trata solo de aceptación. Se trata de cómo cambia la relación cuando dejas de intervenir. Porque tal vez no era el dolor lo que te agotaba. Era el intento constante de hacerlo encajar. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque cuando dejas de forzarla a tener forma, también deja de presionar desde adentro. No se va, pero deja de empujar. Y eso altera su peso. No pesaba más, lo estaba sosteniendo mal. Y eso se nota en algo muy pequeño. En la forma en que empiezas a moverte. No más rápido, no más lento, distinto. Sin tanta corrección, sin tanto ajuste. Como si ya no necesitaras que todo esté claro para seguir. Y eso no es claridad. Es otra cosa. Es ausencia de fricción. Y ahí algo se afloja. Empiezas a notar que hay cosas que ya no retienes. No porque no importen, sino porque ya no se quedan igual. Pasan. Y tú no las detienes. Y eso cambia todo. Pero no es solo eso. Porque cuando dejas de retener, también dejas de construir ciertas historias. Historias que antes explicaban lo que sentías. Historias que daban sentido, aunque no fuera del todo cierto. Y ahora no aparecen igual. Y aquí es donde cambia otra vez. Porque sin esas historias, te quedas más cerca de lo que realmente está. Sin filtro. Sin interpretación inmediata. Solo lo que es.
Y eso es más incómodo, pero también más real. No entendiste más, quitaste lo que sobraba. Y en ese espacio aparece algo que antes no estaba. No una respuesta, no una solución. Una forma distinta de percibir. Más directa, más silenciosa, más difícil de explicar. Y no es solo eso. Hay algo más que empieza a insinuarse. Algo que no se completa. Algo que no se deja ver del todo. Como si hubiera otra capa. Esperando, pero sin apuro. Y tú la sientes. Sin poder nombrarla. Sin poder definirla. Y no haces nada. Porque ya no todo necesita ser definido. Y ahí se rompe otra idea. La idea de que todo tiene que entenderse para poder seguir. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque empiezas a seguir sin entender completamente. Y eso no es confusión. Es otra forma de estar. Más abierta. Más flexible. Menos rígida. No necesitabas respuestas, necesitabas espacio. Y eso modifica el tiempo. Lo vuelve menos urgente. Menos exigente, menos estructurado. Ya no estás corriendo hacia algo, ni alejándote de algo. Solo estás en medio. Y eso no se siente como progreso, pero tampoco como estancamiento. Es otra cosa, un punto intermedio, un lugar que no necesita nombre. Y no es solo eso, porque en ese lugar empiezas a notar que hay menos lucha. No porque ganaste, sino porque dejaste de empujar. Y eso libera energía. No mucha, pero suficiente. Suficiente para estar más presente. No en todo, pero en algunos momentos. Y esos momentos son distintos. Más limpios. Más simples. Más reales. Y ahí algo se acomoda. Sin aviso, sin intención, sin esfuerzo. Como si todo ese tiempo hubiera estado haciendo algo que no veías. Y no se trata de que tenga un propósito. Se trata de que dejó un efecto. Uno que no puedes separar fácilmente. Uno que ya es parte de cómo estás ahora. No te dejó algo nuevo, cambió lo que ya estaba. Y eso no se puede revertir. No porque no se pueda, sino porque ya no tendría sentido hacerlo. Porque ya no eres el mismo punto desde el que empezó todo. Y no es solo eso, porque hay una última capa, una que no se muestra completa, una que apenas se deja ver. Como si todo esto no fuera el final de algo, sino el desplazamiento hacia otra forma de percibir, otra forma de estar, otra forma de sostener. Y tú ya estás ahí, sin darte cuenta del todo, sin poder explicarlo, sin necesidad de hacerlo. Y eso no cierra nada, solo abre algo que todavía no termina de mostrarse. Título principal. El dolor que guardas en silencio no es inútil. Variantes. 1. No fue el dolor, fue el tiempo que lo sostuviste. 2. Lo que no dices también te está cambiando. 3. No desapareció, cambió de lugar dentro de ti. Thumbnail. Dolor en silencio sí cambia. Descripción. Hay experiencias que no se explican, no porque no importen, sino porque no tienen una forma clara. Este vídeo no busca enseñar ni resolver, solo se acerca a ese espacio donde el dolor permanece en silencio, cambiando cosas desde dentro sin hacer ruido. A veces no es lo que duele lo que transforma, sino el tiempo que permanece contigo sin palabras. Y en ese tiempo algo se reorganiza. No siempre visible, no siempre comprensible, pero presente. Este contenido es reflexivo y no sustituye orientación profesional psicológica o médica. Hashtags. Hashtag dolor silencioso. Hashtag reflexión profunda. Hashtag
conciencia interior. Hashtag proceso interno. Hashtag salud mental. Hashtag silencio. Hashtag pensamiento.